Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, la idea en este punto es que podamos dialogar sobre em, eh, los beneficios y el abordaje de las técnicas hipopresivas. Llevo 11 años de abordaje sobre la técnica, sobre un concepto y una línea que es propia. En ese camino me he encontrado y he podido desarrollar y dialogar con otros profesionales sobre el abordaje del hipopresivo en general y la técnica. Y en este tiempo la idea era desarrollar un sistema, una técnica, un método de abordaje en el cual la mayor cantidad de personas puedan ser abordadas o trabajadas o que tenga un mayor alcance posible el hipopresivo, la técnica en su totalidad. Por eso, desde las técnicas hipopresivas se desarrolla lo que es HipoFit, que lo van a ver en el módulo 4, y luego también van a ver en el módulo 5 todo lo que tiene que ver el abordaje con niños. Cuando nosotros hablamos en un primer momento sobre la técnica, hablamos de la conciencia corporal, la disponibilidad, hablamos de la respiración, hablamos también en la secuencia, ¿no? Como le íbamos aprendiendo de la apnea exhalatoria, y por último la acción del vacuum, ¿sí? Esta de la apertura de costillas. Dijimos que para su enseñanza o su aprendizaje lo dividíamos en 3 partes. Pero estas 3 partes también pueden ser parte de nuestro abordaje. En las técnicas hipopresivas y en el HipoFit, quizás se trabaja puedo llegar a trabajarlo completo, ¿sí? Hasta el vacuum o la apertura de costillas. En niños, por ejemplo, yo no abordo los hipopresivos, pero sí abordo la respiración. No quiere decir que un niño de 7 o 8 años no pueda aprender el hipopresivo. Entonces, vamos a pensarlo como algo más amplio del concepto en el que fue creado el hipopresivo. Vamos a ir un poco más profundo y vamos a darnos cuenta que tenemos una gran herramienta que podemos adaptarla según las necesidades de las personas y según a lo que el área que nos dediquemos, ¿sí? Por ejemplo, podemos abordarlas sobre la prevención, trabajo sobre la postura y diversas patologías de columna, ¿sí? Yo puedo abordar el hipopresivo para hacer prevención y abordar sobre patologías, siendo, por ejemplo, profe, siendo kine, puedo abordar sobre la rehabilitación y sobre el tratamiento con otras tantas herramientas seguramente, ¿sí? Entonces, puedo abordarlo desde distintos lugares, siempre y cuando sepa hacia dónde voy a ir. Obviamente, si yo voy a hacer prevención y trabajo sobre postura, o ejercicios sobre la postura, o distintas patologías, debo saber de patologías. Si soy profe, instructor, me va a caber, me va una línea de trabajo, y si soy kinesiólogo, osteópata y demás, vamos a ir en otro lado de la línea de trabajo. Lo más importante es pensar en la salud de esa persona y lo mejor para esa persona y trabajar en el ida y vuelta. Qué mejor que poder abordar el ejercicio derivado, por ejemplo, como profe, de un kinesiólogo, de un osteópata, y yo pueda abordar, por ejemplo, la postura de esa persona. Seguir reforzando eso que viene aprendiendo para tener una mejor calidad de vida, apostar al beneficio. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con disfunción en caja abdominal, abdominal, piso pélvico, ¿sí? El diafragma mismo, ¿sí? La musculatura de la columna, la diástasis o incontinencias y prolapsos que pueden suceder en un posparto o no.
Sepan también que hay hombres que tienen diástasis, ¿sí? La mujer por ahí es la que tiene más prolapsos vaginales, obviamente, pero el hombre puede tener una problemática en el ano. Entonces, hay un montón de cuestiones que empiezan a tener valor dentro del ejercicio y que nosotros podemos apoyar. En el caso de todo lo que tenga que ver con diástasis, prolapsos, incontinencias, a veces puede ser que la persona googleando o hablando con una amiga, un amigo, diga, bueno, yo tengo esto, y encuentra hipopresivos. Y dice, bueno, esta es la solución. Bien, buenísimo. Viene a nosotros, como profes o como instructores, y dice, bueno, yo creo que tengo esto y demás. Bueno, ¿te hiciste una revisión, por ejemplo, de piso pélvico? ¿Hiciste una interconsulta? No. Bueno, entonces, es nuestro deber que esa persona, más allá de que pueda empezar a hacer los hipopresivos, ¿sí?, que haga una interconsulta, porque hay un lugar, por ejemplo, como profes, que no vamos a ver. Yo no puedo hacer un tacto vaginal, no está dentro de mi incumbencia, pero sí una especialista en piso pélvico puede saber cómo es la medida del prolapso, cómo está su suelo pélvico, si está hipo o hipertónico, ¿sí? Si viene derivado de un kinesiólogo, de un osteópata, bueno, ¿qué otras cuestiones hay en esa columna, en esa persona, en cuanto también a las diástasis abdominales? Entonces es muy importante, yo puedo ser un gran beneficio con los hipopresivos, ¿sí? Pero también tengo que mirar la integralidad del ejercicio y cuántos actores hay dentro de esa integralidad. Nosotros por ahí a veces como profe recibimos primero a la persona, bueno, mira, perfecto, tenés incontinencia, no llegas al baño, te reís y se te escapa un chorrito de pis. Sí, el hipopresivo va a ser una gran herramienta, pero nosotros necesitamos una valoración. Entonces la sugerencia es que se haga una valoración con un especialista en piso pélvico, que va teniendo más injerencia, y entonces quizás hay obras sociales que lo tienen, y si no, la SOCAP, la Asociación de Piso Pélvico de Argentina, también les puede brindar a ustedes como profesionales un listado de especialistas de piso pélvico para que ustedes puedan sugerir y demás. Entonces, hay una parte que vamos a actuar y otra parte que no vamos a llegar. Entonces tenemos que ver esa integralidad. Lo mismo se está haciendo tratamiento de piso pélvico, ya está con un kinesiólogo. Bueno, cuando ese kinesiólogo, supongamos que empezó al revés, diga, bueno, seguí, buscate para hacer hipopresivos y demás, bueno, seguramente nos van a localizar, o está bueno también relacionarse para abordar. Lo primero que vamos a tener en cuenta, ¿sí?, a la hora cuando la persona viene, más allá de preguntas, hacerle como una némesis, hacerle todas las preguntas pertinentes, bueno, eso, si hace cuánto que tuvo el posparto, si fuera una mujer y viene por posparto, cuál es la sintomatología que tiene, qué cosas le sucede, bueno, un poco ir charlando sobre las distintas problemáticas y ahí poder tener un mejor panorama, ¿sí? Bueno, esto, ¿qué le sucede? Y cómo su cuerpo acciona lo que dice. A veces las personas vienen por una X problemática, y uno puede observar que, por ejemplo, te dicen, mira, yo tengo una faja abdominal abultada, y vos lo que observás como profesional es que tiene mala postura, entonces decís, bueno, sí, buenísimo, pero vamos a ir por el tema postural a ver qué sucede para ayudarte a mejorar tu faja abdominal, supongamos. ¿Sí? Igual la persona va en esta anémisis que decíamos al principio, va a ir seguramente dando datos de su vida cotidiana, qué cosas hace, en qué momento siente dolor, molestia, si está yendo a un kinesiólogo o no, y está bueno que nosotros nos relacionemos con el médico tratante, ¿sí? Cuando yo voy a enseñar el ejercicio, siempre va a ser de lo fácil a lo complejo.
es una forma, es una metodología que necesita ser procesada a través del tiempo, no va a salir de una sola vez. O por ahí lo puedo ver globalmente, que coordina, que le puede salir, pero necesita tiempo para que el sistema nervioso lo apropie. Entonces, despacio, tranquilo, sin apurarse. Es muy importante a veces en el ejercicio, menos es más. Entonces necesito, como decíamos, enseñar la respiración. Puedo, una vez que la respiración está localizada, que yo sé que la persona la puede localizar o intenta localizar, puedo ir por la apnea, y una vez que la apnea está, la apnea exhalatoria, la apertura de costillas. Puede suceder en una sola clase. Viene la persona a aprender hipopresivo, lo puedo hacer en una clase. Pero tengamos la certeza de que no está aprendido en una sola vez. Entonces necesitamos pasar por por esa secuencia, ¿sí? Como decíamos, trabajar mucho sobre la respiración y que la consigna sea clara. Hay comandos verbales que son claros. Inhalar, exhalar, inspirar, exhalar, generar la apnea, abrir costillas. Tiene que ser claro la secuencia, y nosotros como profesionales no nos tenemos que apurar, porque eso a veces también apura a la persona. Entonces, claro, conciso, tranquilo, y respetando los tiempos del otro, ¿sí? Tratando de ayudar y colaborar en el tiempo del otro, con procesos claros que va a hacer que ese aprendizaje sea mucho más firme. Paciencia para ti, para la persona que tienes enfrente, sabrán el tiempo que se madure el aprendizaje. ¿Sí? Eso no lo podemos acelerar ni apurar. Desarmar los ejercicios en su aprendizaje. Nosotros vamos a ver algunos ejercicios sueltos, y como decía antes, las secuencias que están armadas son secuencias de alguna manera de un nivel de dificultad un poco más alto, en el cual puedo tomar muchos de los ejercicios y llevarlo a la persona y desmenuzarlo en su mínima expresión. ¿Sí? Entonces, la idea es facilitar el ejercicio para después llegar a la posición o a la intensidad que necesita el ejercicio para tener resultados. Por ejemplo, las cuadrupedias altas, las posiciones intermedias, son excelentes para un trabajo, o por ejemplo el puente, son excelentes para el trabajo de diástasis, incontinencia y prolapso. Es como el lugar que pasaríamos siempre para trabajar eso. Pero si yo no tengo de antemano aprendido el ejercicio, no liberé el tejido conectivo, no tengo conciencia de mi cuerpo, es muy difícil llegar a el resultado que querramos así. Entonces, la idea es siempre ir con pasos más pequeños. Entonces, vamos a ir, inclusive pensando con personas entrenadas, ¿sí? O personas que ya sepan, porque a veces pueden venir personas que ya hicieron hipopresivos. Bueno, tengo que ver qué es lo que entendió, cómo es su proceso, por dónde va el ejercicio. A veces las personas aprenden el ejercicio, lo dejan de hacer y retoman con otros profesionales, y por ahí quedan cosas como sueltas. Entonces, importantísimo, tomar todas las secuencias que nosotros vamos a ver y poder desmenuzarlas. Y siempre la invitación es a ver de qué otra forma se puede hacer. Siempre la propuesta, por lo menos como yo lo hago, es pensar el ejercicio sin el hipopresivo. Puedo hacer el ejercicio con la respiración y luego agregarle el hipopresivo. Siempre, obviamente, que vamos a aprender el hipopresivo primero, ¿sí? La respiración, la apnea y la apertura de costillas. Bien, acá hay algunas cuestiones a tener en cuenta, por lo menos a como yo veo el ejercicio y estos años de experiencia, y como les decía, en diálogo con otros profesionales de la kinesiología, de la medicina en general. El embarazo.
El embarazo no es el lugar, por lo menos para mí, para trabajar el hipopresivo. O sea, hipopresivo hablamos cuando es el ejercicio completo, o sea, llegar a la apnea exhalatoria y hacer el vacuum. El vacuum no me parece que sea un lugar a trabajar en el embarazo, porque primero como instructores, como profesores, no tenemos ningún elemento en nuestra sala que podamos evaluar qué es lo que está sucediendo por dentro. Es un lugar de expansión en este momento de la etapa de la mujer que está en el embarazo. Sí sería recomendable quizás hacer ejercicios de Kegel, ¿sí? Que trabajan otra intención, ¿sí? Que trabajan más un ajuste, es interesante. Ahora, yo puedo trabajar la respiración, puedo trabajar postura, si te dedicas al embarazo, ¿sí? Si vos estás especializada en embarazo. También, que me ha pasado, pero lo digo que de experiencia, mujeres que vienen haciendo hipopresivos hace algún tiempo y quedan embarazadas. Bueno, a partir de que se sepa del embarazo, la idea es que puedan seguir trabajando el ejercicio sin hacer el vacuum. Pero ya vienen trabajando el ejercicio, ya tienen un dominio corporal y las vamos a acompañar hasta el momento que no quieran hacer más el ejercicio o decidan hacer otra cosa. Si es una mujer que recién empieza, es preferible que trabaje con una persona que se dedica al embarazo, ¿sí? Que ya sabe, pero bueno, siempre vamos a trabajar la respiración, vamos a trabajar la apnea exhalatoria, ¿por qué no? La postura y demás, y no el vacuum. ¿Mm? Otro lugar bastante controversial dentro del hipopresivo es la presión arterial. Por lo menos desde mi concepto, y haciendo como intervenciones con otros profesionales, como les decía, llegamos al acuerdo de que hasta 14.8, que es el lugar donde el médico, si el médico tratante, va a dar el apto, ¿sí? Inclusive un 14.8 controlado, ¿sí? Con medicina. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro ejercicio trabajamos la respiración, ¿sí? Y vamos trabajando en tanto y en cuanto en un diálogo con las personas. No es un ejercicio que genere valsalva, ¿sí? No estamos haciendo fuerza, todo lo contrario. Entonces, hasta 14.8, donde el médico le dé el apto para hacer cualquier otro tipo de actividad, va a poder hacer hipopresivo. A partir de los 15, bueno, ya es una intervención que tendrá que hacer con una persona especializada en problemas cardiológicos o problemas de hipertensión. Y nunca, sería como mi recomendación, trabajar con personas que no tengan presiones controladas. O sea, si yo tengo 14.8, estoy bien, estoy controlado, estoy medicado, listo. Cualquier médico tratante va a dar un apto si la persona puede hacer ejercicio. Ahora, si la persona viene y no tiene controlada la presión arterial, ningún médico va a dar un apto hasta saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, nosotros tampoco lo vamos a tomar, por lo menos los profesores, porque ahí sí es un riesgo cualquier tipo de ejercicio. Entonces, nosotros pensemos al ejercicio integral, a la técnica, como una técnica que va a trabajar la conciencia, que vamos a trabajar la respiración, que vamos a trabajar elongación por cadenas miofaciales, ¿sí? Entonces, o vamos a trabajar movilidad general, ¿sí? O vamos a trabajar la postura, a través de la respiración, de la apnea exhalatoria y la apertura de costillas. Entonces, por eso se inicia en esa apnea en 4 segundos. Hay gente que llega a los 4 y hay gente que no llega a los 4 segundos. Bueno, será menos. Es importante no hiperventilar, no forzar más y siempre mantener un diálogo constante con la persona. ¿Sí? Es preferible
parar lo que se está haciendo, hacer otra actividad y tratar de intentar de nuevo, aunque insistir en lo mismo si no está saliendo. Después de los 4 segundos, más o menos cada 4 clases, se podrá ir aumentando a 6, 8, sí van a ir viendo que las personas van teniendo a través del entrenamiento más resistencia. En casos de EPOC, asma o cualquier tipo de afección respiratoria que no esté bajo crisis y que el médico tratante habilite trabajos de respiración, que es lo que hacen en kinesiología también, bueno, podremos trabajar sobre el hipopresivo. ¿Sí? Inclusive, obviamente, cuando tenga el alta y el profesional lo habilite, post-COVID, ¿sí? Lo mismo, hay lugares en los cuales el médico en ningún momento va a mandar a hacer ejercicio a la persona. Por ejemplo, si tiene un enfisema pulmonar. Y bueno, es muy probable que no estén trabajando con nosotros. Pero sí es una gran herramienta la respiración. Sobre todo para estas problemáticas, una respiración tranquila, una respiración pausada. Obviamente que el kinesiólogo tratante sí sabe, obviamente, sabe de respiración, pero puede ir paulatinamente abordando también el hipopresivo si la persona llega, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta, si viene con la persona con alguna problemática, que tenga el apto, ¿sí? Si no trae el apto, bueno, ver si el médico tratante lo habilita o la habilita para hacer ejercicio, ¿sí? Cualquier tipo de ejercicio va a poder ser los hipopresivos. Van a ver que en todo lo que nosotros vayamos haciendo siempre hay una correlación y siempre es un trabajo a conciencia. No trabajamos con fuerza, no levantamos peso, ¿sí? Trabajaremos con el propio peso de nuestro cuerpo. Quizás en la línea de HipoFit, bueno, ahí veremos cuánta es la carga que se va a trabajar, pero la idea no es aumentar la masa muscular, sino hacer un acondicionamiento general. Nada, iremos como avanzando en tanto y en cuanto la persona lo vaya haciendo, ¿no? En un plan de trabajo. Con respecto al posparto, vía vaginal podrá empezar los ejercicios luego de alta médico. ¿Sí? En cuanto la mujer se acomoda, tiene el alta médico, ahí podemos pensar el hipopresivo. Obviamente empezaremos con la respiración, la apnea exhalatoria, bueno, la secuencia. En el caso de la cesárea, ¿sí? Empezaremos después de la cesárea, y por lo general el alta médico llega al mismo tiempo que un parto vaginal, esperaremos entre 2 o 3 meses para empezar a trabajar el vacuum abdominal. Nosotros podemos, en principio, la respiración, la postura y demás. Yo siempre recomiendo que puedan hacer, si está dentro de sus posibilidades, una intervención con un osteópata, un fisioterapeuta que la ayude a trabajar sobre las cicatrices. Lo mismo para cualquier otra operación, ¿eh? Es importantísimo que esa cicatriz tenga movimiento. Entonces, quizás nosotros podemos trabajar pausas posturales, ejercicios con la respiración, llegar hasta la apnea exhalatoria, y una vez que pase el tiempo, ahí le agregamos el vacuum abdominal. En el caso de tener malla abdominal o por operación de prolapso, la idea es que se puede abordar el hipopresivo, ¿sí? Pero la intención va a ir siendo graduada por la persona, ¿sí? O sea, van a ver que nosotros en algún punto vamos a trabajar una intención mucho más profunda. Bueno, vamos a ir viendo a partir del ejercicio cómo lo va sintiendo la persona, ¿sí? No tiene que haber un tirón, no tiene que haber una tirantez, que en realidad es como vamos a ir arribando el ejercicio, pero con más cuidado si hay una malla, ¿sí? Viendo
y haciendo todo el tiempo un feedback con la persona para que no le genere molestia. El primer corte de reprogramación, nosotros vamos a pensar en que lo que está sucediendo es que nosotros estamos reprogramando, nosotros estamos enseñando o reenseñando. Entonces, es importante los pasos, los tiempos, ¿sí? No apurarnos, y cualquier cosa que divisemos, de posicional o respiratoria, tomarnos el tiempo para ver si podemos mejorar. Siempre la idea de los ejercicios es que la persona tome el protagonismo y la persona se dé cuenta de lo que está sucediendo. A partir de ahí será verdadero el cambio, si no es una repetición de lo que alguien me está diciendo. Entonces, vamos a pensar que en los primeros 3 meses va a empezar a haber un cambio general, que vamos a poder hacer un primer corte. Y después vamos a hacer a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Al año del trabajo es donde se va a ver los verdaderos cambios. ¿Sí? Cuanto más compleja sea la situación, por ejemplo, de una diástasis, de un prolapso, más tiempo le voy a tener que dar. ¿Por qué? Porque es un lugar que está influenciado por un montón de indicadores o un montón de variantes. Entonces, un prolapso no solamente tiene que ver con la debilidad del piso pélvico, por ejemplo, pero ahí tiene que ver con el diafragma, con la faja abdominal, con la postura. Entonces, hay un montón de cosas que van a ir sucediendo antes de tener mejoría en ese piso pélvico, por ejemplo. Como decíamos antes, si la persona o ustedes tienen dudas, siempre dialogar con el médico tratante. ¿Sí? Si yo tengo dudas de mi intervención, si la persona necesita aclararlo, bueno, se hablará con el médico tratante. Hay que buscar y tratar de generar un diálogo con el kinesiólogo, digamos, yo lo digo desde mi lugar de profe, ¿no? Con el kinesiólogo, con el osteópata, con el especialista en piso pélvico o con el médico general, ¿sí? Vamos a ver algunas muestras de actividades, ¿sí? Para tener en cuenta. Por ejemplo, para iniciar una clase, liberar el tejido conectivo, ¿sí? Yo empiezo por los pies, ¿sí? En general, ¿sí? Le hago que se perciba cómo están sus pies, luego le hacemos masajes con distintas texturas, aquí está haciendo una pelotita de tenis, por ejemplo, y después tiene un stick que es un poquito más duro, ¿sí? Entonces, vamos trabajando distintos captores. De pie, esto ya me va a predisponer para poder enraizar o pararse un poco mejor. Pero si no, puedo trabajar, ¿sí? Un bloque, ¿sí? De liberación miofacial. En este caso, los pies. Otro día trabajaré las piernas. Otro día trabajaré toda la parte de la musculatura de los ojos, ATM, ¿sí? Siempre pensando en la integralidad con el tema postural. Acá también, siempre que vamos a trabajar, por ejemplo, la postura, empezamos, acá tengo otra muestra, con ella estábamos trabajando postura. Entonces, vamos a pensar en sentados, ¿sí? Que se perciba, puedo pensarlo desde ese lugar, darle algunas indicaciones, ¿sí? Son muestras de clases, ¿sí? Como para entender que, a ver, el hipopresivo dentro de una clase, de una sesión, son hasta 25 minutos, 25 o 30 minutos, ¿sí? Entonces, si yo voy a plantear una clase de 50 minutos y 1 hora, no va a ser todo hipopresivo. Tengo que mostrar, enseñar y abordar otras cuestiones que seguramente entrarán dentro de las clases de hipopresivo. Siempre me adelanto a lo que voy a trabajar, ¿sí? Además, este tipo de enseñanzas también ayudan a la persona a que también lo pueden, o habilitan a la persona que también lo puedan hacer en sus casas. Bueno, esto lo puedo hacer en mi casa, de liberación miofacial en pies, lo puedo hacer en casa. El trabajo de los ojos lo puedo hacer en casa, ¿sí? La idea es que puedan relacionar el ejercicio que hacen con ustedes y lo puedan llevar a la vida cotidiana. Ahí van a ser los verdaderos cambios, ¿sí? Cuando puedan asumirse o asumirlo para sí. Lo mismo de sentarse en la silla. Bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo me alineo? ¿Cómo me puedo pensar? Lo primero que hacemos siempre, o por lo menos lo que yo hago siempre, es ubicarme en la respiración,
siempre me voy a ubicar en la respiración, en el aquí y ahora. Esto va a hacer que la persona pueda conectarse con su cuerpo, siempre con las manos en las costillas. Eso lo hacemos como primeras intervenciones al principio de la clase. Después, bueno, vamos haciendo las secuencias que nos vamos planteando. Luego, también, por ejemplo, yo no abuso mucho de esta posición porque por ahí es muy molesta, el trabajo de la conciencia, de la alineación, de la columna, del por detrás. Si ustedes se dan cuenta, tiene que ver mucho con la necesidad de las personas, de la postura, de lo que va sucediendo, ¿sí? De cómo bueno, ponemos esto, hacemos lo otro, ¿sí? Lo vamos como percibiendo y lo vamos trabajando. Si se dan cuenta, en mi caso, trabajo en algunos grupos y en algunos lugares de 3, 4 personas y no más de 6, 7, porque así me da la posibilidad de poder hacer un feedback con aquellas personas que lo vayan necesitando y habilitar a que eso suceda. Porque a veces las personas se bancan las molestias, se así, y después por haber a veces se van con más dolor del que vinieron, y no es la idea. Trabajar sobre la conciencia del apoyo de los pies es otra herramienta, ¿sí? Otra posibilidad, los distintos apoyos, qué va sucediendo, cómo se perciben. Después puedo hacer un trabajo de liberación biofacial y percibirnos después, sumamente interesante, importante, y vos vas observando, vas viendo cómo esa persona se incorpora, se para sus movimientos, qué cosas le va diciendo el cuerpo que necesita explorar, ponerse como en un lugar de facilitador y poder hacer un diálogo con esos cuerpos, con esas personas, y poder como construir una mejor versión. Y también, ¿por qué no?, invitarlas e invitarlos a pensar el hipopresivo en otras situaciones. Por ejemplo, con un trabajo de elongación. Yo diría una semianalítico, porque siempre lo que vamos a requerir es como un apoyo de columna, ¿sí? No solamente pensando en el miembro inferior, pero sí que sucede cuando yo hago el hipopresivo, ¿sí? Y agrego un ejercicio de estiramiento, ¿sí? Eso es la invitación que les hago para que lo puedan explorar, ¿sí? Desde el agregarle algunos ejercicios convencionales. Excelente, buenísimo. Bien, entonces, un poco para resumir, la idea del trabajo con la técnica, y sobre todo la línea que yo abordo, tiene que ver con la construcción hacia la necesidad que tiene la persona. Si tiene una necesidad postural, iremos por ahí. Si tiene una necesidad dentro de su posparto, iremos por ahí. Pero fíjense que siempre vamos a trabajar en el mismo lugar, en la paja abdominal, ¿sí? En la caja abdominal. Entonces, ya sea para un posparto, ya sea para un trabajo postural, ya sea para un trabajo respiratorio, siempre vamos a abordar en el mismo lugar. La diferencia va a ser la persona que tengamos enfrente, ¿sí? No es lo mismo una persona que tenga, por ejemplo, EPOC, asma, o tenga algún problema respiratorio. Entonces, iremos abordando lentamente la respiración hasta llegar a lo mejor que se pueda con esa persona. Pero podemos trabajar postura, podemos trabajar elongación por cadenas miofaciales, podemos trabajar la movilidad articular, podemos trabajar desarrollo motor, podemos trabajar un montón de cosas. Inclusive podemos planificar un ejercicio de fortalecimiento general. Entonces, nosotros vamos a decidir a través de esa persona, esa interrelación, qué elementos vamos a utilizar de la técnica. Vuelvo a reiterar, siempre los ejercicios, las muestras son ideas, son formas de abordaje que yo pongo a su disposición para que ustedes puedan llevar y explorar. Siempre la exploración va a empezar por ustedes y luego va a ir a esa persona. Entonces, en este circuito tiene que ver con las relaciones y que uno quiere ayudar a la otra persona, también ingresa a nuestro circuito ese profesional tratante, o la sugerencia, o la idea, o la esperanza de que si trabajo en el área de rehabilitación, sepan que hay profes que se dedican y podemos hacer al hipopresivo o el trabajo de la conciencia y demás, y podemos hacer un gran equipo de trabajo para el post y el beneficio de esa persona. Entonces, me parece que
esta es como la visión, de alguna manera, del hipopresivo. Si el médico tratante no habilita, seguramente no vamos a llegar hasta el vacuum abdominal. Pero si nosotros explicamos y mantenemos un diálogo, seguramente va a habilitar. Si puede hacer otros ejercicios, puede hacer los hipopresivos. ¿Sí? Si no puede hacer otros ejercicios, seguramente no estará con nosotros haciendo. Y estará con un profesional habilitado para su problemática. Bueno, espero haber sido clara. Igual dudas, preguntas, chat abierto. Gracias.